Dice, la mies es mucha, no hay obreros, ¿y cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a ir si no hay quien los envíe? Entonces, precisamente de ahí viene el tema, ¿verdad? Necesitamos obreros. En lo personal, yo quiero que notemos algo importante en nuestras vidas. ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Qué es lo que nos lleva a no obedecer este mandato? Vamos a ver un pasaje ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 39. Es importante notar esto, dice, al cual nuestros padres que no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Un problema del cual pasamos todos los cristianos a nivel mundial, yo creo, tenemos un problema, la mayoría de ellos tenemos un problema, es que dice, ustedes no obedecen porque su corazón se vuelve Egipto. Una vez que nosotros somos cristianos, una vez que somos salvos, una vez que Cristo llegó a nuestro corazón, nuestro problema o nuestra visión no es hacia mi prójimo, nuestra visión, mi corazón no está vuelto hacia la gran necesidad, no está vuelto a Cristo en el mandato de ir a ser discípulos, no, sino que mi corazón, en vez de obedecer el mandato, en vez de buscar al Señor, mi corazón se vuelve al mundo de donde yo salí. En México, en especial, tenemos esa mala cultura, el de no tenemos por qué preocuparnos por los demás, cada quien sube o hace lo que quiere y como puede, no hay una unidad. Y esa es una cultura. En México nunca nos enseñaron a tocar puertas. En lo personal ni siquiera sabía yo que existía una iglesia bautista fundamental e independiente. No tenía la más remota idea nada de eso hasta que alguien me predicó, ¿verdad? Pero México tiene ese problema. Amados hermanos, debemos quitar esa parte. Aquí en hecho dice, ustedes no obedecieron porque su corazón se volvió a Egipto. Nuestro corazón está tan afanado a las cosas terrenales, de la cultura que hemos nacido, tener un carro, tener una casa, tener algo en la vida, buscar prosperar, y ahí está nuestro corazón afanado a esta vida y olvidamos la gran comisión, hermano. Ese es uno del por qué nosotros no obedecemos el mandato, porque nuestro corazón no está en la gran comisión, nuestro corazón está sobre las cosas terrenales. Y a veces la obra misionera, amados hermanos, Pastor Hugo, tenemos un problema también bien grande. En cuestión, cuando ya hacemos un compromiso con la obra misionera, también somos muy desleales. A veces damos, a veces no damos. Cuando el misionero ya dejó su tierra, dejó su ciudad, dejó su país, dejó su casa, muchos dejan sus carreras. Mi esposa, diseñadora, con una carrera, la última vez nos ofrecieron un trabajo donde ella iba a ganar 8,500 a la semana y le daban un carro y los viáticos pagados. Y bueno, yo estuve tentado de decirle, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a trabajar, ¿verdad? Para tener algo de dinero. Pero eso no es, hermanos, ¿verdad? Mi esposa dejó su carrera. Mucha gente ha dejado sus carreras. Pues yo ni a la escuela fui, pero mucha gente deja sus carreras, pierden sus casas y van a la obra misionera. Ellos tienen la carga por el mandato de ir y hacer discípulos. Ellos pueden entender, no hay quien envíe. Ellos sí entienden cómo van a oír si no hay quien les predique. Ellos sí entienden de la mies es mucha y no hay obreros. Los misioneros sí entienden toda esa parte, por eso dejan su país. Pero la iglesia, desgraciadamente, no tiene esa misma carga. La iglesia está aferrada, está afanada, y si puedo doy, a algunos si puedo voy a tocar puertas, no me da tiempo, el diablo se me interpuso, y hasta la culpa le echan el diablo el simple hecho de no tener la decisión de ir a tocar una puerta. Muchas veces el diablo no tiene ya nada que ver con nuestra carne y las malas actitudes y nuestras culturas, del cual nuestro corazón está mirando hacia esa cultura, hacia atrás, en vez de ver hacia Cristo, hermanos. Entonces, por favor, yo
yo ruego, dijo Pablo, yo también les ruego, hermanos, que pongan su mirada, si los que están escuchando y los que van a escuchar este mensaje, hay una gran necesidad. 52 países, hermanos, 52 países no pueden ser predicados. Necesitamos orar por obreros, necesitamos gente valiente. El reino sufre violencia y solo los valientes la arrebatan. Dios nos advertía, porque son como ovejas al matadero. Debemos de tener esa postura para ir ahí. Eso debe de ser en nuestras vidas. No es de, pues ¿para qué voy si posiblemente en un año, en 3 meses me maten? Pues ¿para qué no? Cristo estuvo 3 años y medio, solo predicó 3 años y medio y fue a parar a la cruz. Esteban empezaba el ministerio de la iglesia y fue apedrado. Juan el Bautista fue decapitado, no pudo ver 80 años predicando, no pudo ver 30, 50 años. Él pudo ver que en cuanto él puso a predicarse, pudo morir rápidamente, pero en realidad es el pase para irse al cielo. Debemos voltear nuestro corazón hacia el mandato, hacia la necesidad. Decía, no es meramente una varita mágica tocando al misionero, sino es un mandato y el misionero solo obedeciendo. Amén, hermanos. Entonces, observemos también algo acerca de la iglesia de los Hechos. Continuamos en Hechos capítulo 2 versículos 43. Hay algo que necesitamos notar aquí en Hechos. Bienaventurado. Aunque se quería cortar para Ok, perdón, sí, ok, es una llamada, más bien me llegó aquí, pero bueno, seguimos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 47, era la primera iglesia, ¿verdad? Era la iglesia primitiva, que estaba trabajando en la obra, y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4 versículos 32 sigue hablando de lo mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que yo decía al principio. Somos un equipo. La iglesia y el misionero somos uno. Y si yo me quedo sin comer, eso me debería recordar un poquito que el misionero también no tiene que comer. Cuando yo estoy en la calle, a veces que pastores me han invitado a un restaurante, cuando Dios Garza me invitó a comer una carne asada a un restaurante, y cuando yo vi la carne, se antoja, pero mi corazón estaba, ¿cuántos misioneros ahorita en el campo no tienen que comer? De un alma, un espíritu, todo de un corazón, todo el sentimiento, el sentir de ver la gran necesidad de mis hermanos los misioneros, la gran necesidad de la gente sin Cristo, y esta iglesia era eso, pero la iglesia tenía un pequeño problema. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo les dijo, saben que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, había un problema nada más. Estaban dando todo lo que tenían, estaban compartiendo todo lo que tenían, pero solo se quedaron en Jerusalén. Y bueno, ustedes sabrán, para los que no saben, pero los que sí saben, sabrán ustedes lo que pasó aquí, ¿verdad? Que pues la iglesia
se quedó en Jerusalén, no predicó el evangelio tal como Cristo lo había mandado, ¿verdad? En el capítulo 8 del libro de los Hechos 1 cuenta la historia de cómo fue que la iglesia salió de Jerusalén, porque ahí había quedado. Y Saulo consentía en su muerte, capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 1, dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Se había quedado en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos, si ustedes notan en el versículo 1 dice que salieron de Jerusalén y fueron esparcidos por Judea, por Samaria, y en el versículo 3 dice iban por todas partes. El principio de Dios era: me empiezas en Jerusalén y te me vas a Judea y luego te me vas a Samaria y luego te me vas hasta lo último de la tierra, pero la iglesia de Jerusalén se quedó atorada en Jerusalén. Y bueno, hasta que vino todo esto se cumplió tal como Dios había hecho el mandato a ellos. Dios lo que quiere es que nosotros hagamos el mandato tal como Él lo envió. Él dice: vayan y hagan discípulos, vayan a todas las naciones, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice: levanten sus ojos y miren, porque la cosecha está lista. Dice: la mies es mucha y no hay obreros. Es más, ruéguenle al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Es un principio importante de parte de Dios, y yo creo que deberíamos de observar cómo la iglesia de los Hechos tuvo que pasar por todo esto para obedecer la verdad. Pastor Hugo, la verdad, hermanos, yo en lo personal, a pesar de que he pasado una etapa dura en mi vida, ha sido por obedecer el mandato. No ha sido mi persecución por no obedecer, ha sido pruebas donde Dios ha formado carácter y fe en mi vida. Yo voy a la India, como mínimo se necesitan 25,000 pesos. Y la verdad es que no llevo ni 10,000 pesos, pero el mandato es urgente. Yo veo la necesidad ahora que fui en la India, y aunque nada más llegué al aeropuerto y yo vi a los indios con guarachitos, y yo vi un aeropuerto alfombrado todo, y uno de ellos me dio un abrazo y me dijo: sorry, no te podemos ayudar. Hermano, mi corazón se quedó pegado en India. Eso es lo que nos motiva a ir al ver la necesidad. Vi a muchos musulmanes, pastor, también con guarachitos, y yo creo que les estaban dando visa, vienen huyendo de Siria, no sé, y cuando alguien hablaba en su idioma de ellos, y ellos corrían como 100 para un lado y corrían como 100 para el otro lado, me imagino que les estaban dando una visa, y era algo, algo sorprendente, algo que debes de ver. Uno no está ciego, uno puede ver, esos necesitan a Jesús. Y mira, nosotros en México tenemos una preciosa vida. Yo veo aquí en Monterrey la vida está muy buena económicamente, las cosas muy caras, y con lo que yo compro aquí, huevos y leche, allá en la sierra vivía 2 días, ¿verdad? Aquí nada más me lo gasto con 1 kilo de huevo y 1 litro de leche, y fui a pagar 50 pesos. Yo puedo ver esa actitud o esa forma de vida aquí, y ese es el corazón que la persona debería de estar pensando, ¿no? En vez de estar comiendo, en vez de estar bebiendo. No es malo comer y beber, no es malo trabajar ni tener una carrera, lo malo no es obedecer el mandato, como le pasó a la iglesia de Jerusalén. Vemos entonces una iglesia obedeciendo el mandato a medias. No obedezcamos el mandato a medias, pastor. No obedezcamos, hermanos, el mandato a medias. Observemos otra cosa importante en esto. En el libro, quiero que chequemos por favor en Juan capítulo 5, versículo 19, una observación que yo estaba viendo acerca de Cristo, en cuestión con el Padre. Juan 5, 19, perdón, tengo un poquito de tos. En San Juan capítulo 5, versículo 19, dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto
De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así algo que nosotros debemos notar aquí es como Cristo obedecía, ¿verdad? Y decía, eso es lo que yo veo hacer, eso es meramente lo que yo hago. Si tenemos un ejemplo a seguir a la obra misionera, Pastor Hugo, o hermanos que están escuchando, tenemos que ver cuántos hombres, ¿verdad? Cristo, el Padre, los apóstoles murieron. No podemos ver nosotros a Spurgeon, podemos ver a no sé a cuántos predicadores vengan en mente que hemos conocido sus biografías. Podemos nosotros ver y tratar de imitarlos para poder alcanzar el mundo. Necesitamos impactar el mundo, hermanos. Es